Las cámaras del Grupo TV Rural llegaron hasta el departamento de Cordillera, al establecimiento Isla Corá, y estamos acompañados del ingeniero Nelson Chamorro. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, César, por acompañarnos en este día tan importante. Por fin llegó, realmente ya culminó, ¿verdad?, el primer simposio de pasturas tropicales que tuvo Paraguay. ¿Puedes comentarnos, ingeniero, qué tipo de trabajo vienen realizando, siendo que hemos observado un suelo, digamos, pobre aquí en este establecimiento? Bueno, como ya recorrimos todo el campo, pudimos mirar un poco que estamos en un establecimiento bastante particular, considerado por muchos un campo marginal, y básicamente, como mencionaba hoy durante el recorrido, lo primero con lo que siempre comenzamos es con un análisis de suelo, para saber dónde estamos parados y para ver hasta dónde el campo nos permite llegar, ¿verdad? Estamos, como bien lo mencionaste, en el límite entre el departamento de Cordillera y San Pedro, un área bastante baja, ¿verdad? Es un campo que fue drenado casi en un 100% ya, justamente para poder acondicionar o permitir incorporar variedades de pastos más productivas o más productivos que nos permitan tener una mayor carga y mayor eficiencia de conversión. ¿Cómo el productor o cómo ustedes, una vez analizado el suelo, viendo todo lo que precisa el suelo, qué tipo de pastura deben utilizar? Bueno, nosotros trabajamos principalmente con las especies Megathyrsus maximus, que serían las que corresponden a la Mombasa, Suri, etcétera, que son pastos de altísima productividad, pero así también con mucha exigencia. Sin embargo, también tenemos las opciones de las braquiarias, que son pastos mucho más dóciles, ¿verdad?, de menos exigencia, y que también tienen la capacidad de adaptarse a suelos con estas características. Hablamos de un suelo principalmente pesado, presencia de aluminio, bajos niveles de macronutrientes, ¿verdad? Entonces, antes de incorporar una variedad que no es nativa, ¿verdad?, que no está adaptada, nosotros debemos de acondicionar el suelo para que el suelo, ¿verdad?, esté realmente predispuesto preparado a recibir esa variedad nueva, ¿verdad? Ahí hablamos de la aplicación de calcario para aportar calcio, magnesio, bajar el aluminio, y después, como ya vimos, un poco también de la mecanización, que es demasiado importante. Esa mecanización es fundamental al inicio. Esa mecanización es fundamental para poder establecer de manera eficiente la pastura, ya que eso determina la eficiencia o la merma que vamos a tener dentro del establecimiento, que puede ser 5 o 10%, puede ir incluso hasta 60-70%, ¿verdad? Siempre de acuerdo al nivel de mecanización que vamos a tener. Cuando hablamos de mecanización, ¿de qué hablamos? Aplicación o incorporación de rastra pesada, rastra niveladora, una plaina, ¿verdad?, desterronar el suelo, dejar el suelo suelto, limpio, libre de malezas, etc. También hablaste mucho de la profundidad para la plantación de las semillas. Sí, exactamente. Hay una cuestión muy delicada que muchas veces en Paraguay no tenemos en cuenta, que es la profundidad de siembra, ¿verdad? Y eso está determinado de acuerdo a la granulometría de la semilla. Si hablamos de una braquiaria brisanta, una marandú, una piatá, ¿verdad?, estamos hablando de que la semilla debería de estar enterrada o tendría que tener una profundidad no mayor a 3 centímetros, ¿verdad? Tolera en algunos casos hasta 5 centímetros. Eso depende también de la granulometría del suelo. Si tenemos un suelo liviano, va a tolerar 5, 6, inclusive hasta 7 centímetros. Si hablamos de un suelo más pesado, que una vez que recibe agua queda una costra encima, estamos hablando de 2 centímetros, ¿verdad?, o incluso menos. Ahora bien, cuando ya nos vamos a un panicum, a un suri, a una mombasa, a una miyagi, ¿verdad?, o mismo un gatton panic, estamos hablando de una semilla muy pequeña, muy pequeña. Entonces no debería de estar sembrada a más de 2 centímetros de profundidad, porque la semilla básicamente es un ser vivo, tiene energía, ¿verdad?, almacenada, y esa energía necesita ¿para qué? Para poder eclosionar, poder germinar, generar una raíz y poder soltar las primeras hojas. Si yo no le doy las condiciones a esa semilla, ¿verdad?, o no le facilito esa germinación, le estoy obligando a que ella gaste los recursos para poder llegar al aire, vamos a decirle.
a la superficie, perdón. Ya, y también dijiste, Nelson, que es muy importante preparar el suelo para que esa genética de esa semilla, esa pastura, realmente sea, digamos, con una buena productividad para el ganado. Totalmente, o sea, es básicamente cuando hablamos de genética en ganado también. O sea, si yo tengo el factor genético, yo necesito darle, ¿verdad?, en este caso, esa planta, las condiciones para que ella se pueda expresar de la mejor manera posible. Y eso va desde el punto de vista químico del suelo, desde el punto de vista físico del suelo y más cosas. Es diferente las regiones, los tipos de suelo en cada... Sí, lastimosamente no pudimos mostrar, ¿verdad? Pero básicamente el suelo es un mosaico. Si nosotros empezamos a trabajar un poquito más fino, vemos que por metro cuadrado puede cambiar la granulometría del suelo, o sea, la textura del suelo. En el mismo campo. En el mismo campo, o sea, en el mismo potrero pueden cambiar la parte física y también la parte química. Entonces yo puedo tener, no sé, acá en este potrero puedo tener una calidad óptima y en el potrero de al lado puedo tener una calidad muy mala. Entonces por eso es importante justamente conocer sobre qué tipo de suelo yo voy a empezar a producir. ¿Y esos estudios cada hectárea, cada cuánto se hace? Bueno, el análisis de suelo, lo ideal sería hacerlo por lo menos una vez al año, ¿verdad? Sí, pero en dimensiones, ¿cómo se hace? En dimensiones, eso depende del nivel de intensificación que vos vas a aplicar. Si vas a tener un proyecto menos intensivo, un poco más extensivo, se pueden hacer una muestra cada 10, cada 20 hectáreas, cada 30 hectáreas, ¿verdad? Una muestra representativa que esté compuesta por varias submuestras, ¿verdad? Entonces vos tenés una media y conocés cómo está desde el punto de vista químico, mirando calcio, mirando magnesio, eso determina el pH, mirar el aluminio es muy importante saber por una cuestión de que el aluminio es tóxica para las plantas. Y bueno, eso acá en la oriental principalmente. Ahora cuando hablamos del Chaco, que justamente presentamos hace poco un proyecto en el Chaco, en la 5ª jornada de pasturas, vemos que desde el punto de vista químico no tenemos muchas limitaciones, pero desde el punto de vista físico tenemos muchísimas limitaciones. O sea, ahí el suelo va variando por metro cuadrado de una forma muy acentuada. ¿Y cómo el productor se daría cuenta de qué tipo, digamos, de genética de la semilla o qué tipo de semilla utilizaría en su establecimiento? ¿Eso tiene que ser asesorado por un especialista? Sí, o sea, lo ideal sería siempre, en primer lugar, mirar todas las aristas y saber un poco qué es lo que yo quiero y qué yo necesito. ¿Para qué utilidad, qué uso le doy a mi Exactamente, pastura? ¿cuál es el fin de mi proyecto? O sea, si yo voy a hacer cría, vamos por un lado. Si voy a hacer recría, vamos por otro lado. Si voy a intensificar mi campo y voy a hacer una recría intensiva con suplementación, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta para saber un poco hacia dónde ir. Ahora bien, nosotros tenemos más de 50 variedades de pasturas tropicales disponibles en el mercado. Y todas las variedades tienen cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Como siempre digo, las variedades de pastos son herramientas y cada herramienta se va a posicionar de la mejor manera posible de acuerdo al lugar donde tenga que estar. Hemos notado el tamaño de las pasturas, hemos notado hoy una pastura hermosa, verde, ¿verdad? Y con todo eso, otra vez, una vez que la pastura esté muy alta, ¿hasta qué, digamos, altura es recomendable para que el animal consuma eso? Bueno, hay una ley, vamos a decirle, que es la ley del manejo por altura. Eso se da principalmente en los materiales tropicales, ¿verdad? En las pasturas tropicales, que son totalmente diferentes a los materiales templados. ¿Esto que observamos hoy qué es? Es un material tropical, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de pasturas tropicales, existen muchos estudios que se vienen haciendo desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Que consiste en medir el porcentaje de interceptación luminosa que llega en la base de las plantas. Entonces, varios profesionales hablaron sobre el tema del perfil, que es la unidad de crecimiento. Cada perfil, como desenfunda una hoja, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito para ser eficiente es producir mucha hoja. Entonces, cuando yo manejo el pasto de una manera adecuada,
según la altura determinada por la especie y por la variedad, que todo eso ya está escrito, no es ningún cuento que nosotros les venimos a contar. Secreto, no hay ningún secreto, eso es algo que ya está escrito, está medido. Está estudiado. Está estudiado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es como cuando yo estoy cocinando carne, una picaña o una tapa cuadril. Si yo quiero que la carne sea buena, voy a sacar el punto. Ni muy cocida y tampoco muy cruda, para que realmente la carne pueda expresar su mejor sabor. Pasa lo mismo con el pasto, ¿verdad? A una altura indicada para la entrada de los animales, ¿verdad? El pasto tiene la mejor relación de volumen y calidad. Entonces, si yo quiero producir de manera eficiente, yo tengo que entrar a pastorear o a cortar en ese punto. Y cada variedad tiene una altura de entrada y salida ya determinado. La ramificación de la pastura es importante para que ese pasto pueda tener todos sus nutrientes. Sí, justamente es una pregunta muy buena, ¿verdad? Porque a la ramificación le podríamos decir el perfilamiento, ¿verdad? Mientras más perfiles o más macollos tenga la planta, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque cada perfil, ¿verdad?, genera una hoja. Entonces, mientras más perfiles tengo más hojas, ¿verdad? Y eso hace que mi taza de bocado, cuando el animal entra a pastorear, eso sea mucho más eficiente y el animal gaste menos energía para comer y también pueda convertir de una mejor manera el pasto en carne. Y también el pasto pueda recuperarse más también, rápido. La reserva energética del pasto se encuentra en la base. Y esa reserva energética básicamente mantiene las raíces del pasto y mantiene también la capacidad de recuperarse ese pasto. Entonces, cuando yo sobrepastoreo o yo como el pasto por debajo de la altura recomendada, lo que yo estoy haciendo es estoy consumiendo ese nutriente. ¿Y qué pasa? La planta, como una cuestión de supervivencia, dice, bueno, yo me estoy quedando sin reservas energéticas, voy a empezar a soltar raíz. Elimina raíz, ¿qué pasa? Deja de captar la cantidad ideal de nutrientes y agua que tiene en el suelo y ahí todo el sistema empieza a caer. Ingeniero, si algún productor necesita más informaciones o algún asesoramiento, ¿ustedes lo realizan? Sí, de hecho que dentro de este, simposio, no tuvimos el tiempo suficiente de repente para explayarnos y entrar en muchos detalles, así que las personas que nos quieran seguir en las redes sociales estamos como Grastec PI, ¿verdad? Grastec PY, nos pueden contactar sin ningún problema, que estamos a disposición de todos para aclarar las dudas y por sobre todo para hacer un poco una ganadería más eficiente, ¿verdad? El costo-beneficio en las inversiones en un suelo, ¿reditúa al productor? 100%. Estábamos viendo que pasamos de un campo con una capacidad de 0.3, 0.5 unidad animal por hectárea. Es decir, un animal por 3 hectáreas. Un animal, ¿verdad?, que ocupa 3 hectáreas. Ahora, como van a ver en imágenes, ¿verdad?, las personas que vean esta entrevista van a ver que tenemos un área cerrada donde estamos proyectando ahora para el verano cargar entre 8 a 10 unidades animales con suplementación, ojo, pero así como está, fácilmente 4 o 5 unidades animales sin ningún problema por hectárea. O sea, yo estoy quintuplicando, ¿verdad?, la capacidad en teoría normal de mi campo si tengo la relación de que 1 hectárea es para cada animal. En este caso, en un campo así, es al revés, son 3 hectáreas para cada animal. O sea que yo me estoy yendo al límite acá. ¿Ustedes realizan asesoramiento técnico para los productores? Sí, sea donde, en cualquier punto del país. Nosotros trabajamos a nivel país, en el Chaco, acá en la Oriental, en el sur, en el norte, ¿verdad? Estamos hace un tiempito ya trabajando en Paraguay. Y bueno, trabajamos principalmente sobre lo que es formación, manejo y recuperación de pasturas tropicales. Así que a las órdenes. Bueno, tu número celular, si puedes darnos también. Sí, claro que sí. 0972-928-911 es mi número. Pero principalmente por las redes sociales nos pueden escribir sin ningún inconveniente. Bueno, ingeniero, ya muchas gracias por tu tiempo y esperamos verte muy pronto nuevo en el programa para ir hablando por esto que el productor tiene que concienciarse de realizar estos estudios de suelo para que tenga una mayor eficiencia como herramienta de trabajo. Así mismo, no. La idea nuestra principalmente siempre es educarle a la gente, ¿verdad? Y salir un poco de esta condición donde la gente cree que no se puede hacer algo bueno en Paraguay. En Paraguay se puede y se está haciendo. Hay que romper la mentalidad arcaica, ¿verdad? De que, como vos mismo lo dijiste, 1 hectárea es
para cada animal o que acá no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, se puede, con criterio técnico y planificación se puede lograr algo muy bueno. Bueno, ingeniero, ya muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, a vos. Muchas gracias.